Muy buenas, vamos a continuar con nuestro proyecto de MVC con ASP.NET. Ahora vamos a crear dos clases más. Ya creamos en el video pasado esta clase que es la de entidades. Ahora vamos a crear dos clases más, una que se llama conectividad y otra que nos va a permitir hacer el CRUD sobre la tabla de clientes. Yo en realidad tengo código escrito acá para no hacer tan largo este video de escribir línea por línea. Entonces voy a crearlo, voy a copiar el código, lo voy a explicar rápidamente. Entonces aquí la primera clase que vamos a agregar es una clase que se llama conectividad. Vamos a eliminar el namespace, no nos sirve este namespace, y voy a copiar el código acá. Lo voy a copiar específicamente acá, y en esta clase vamos a tener un método que se llama conectar. Ahí me está dando un error, es un error muy pequeño que básicamente es de llamado a una librería. Entonces acá vamos a decirle que vamos a usar using data, system data. Vamos a dejar ahí, y también vamos a usar using system data SQL client. Y tenemos este configuration manager using system data, configuration nada más, falta una n ahí, configuration. Entonces pasamos a explicar esto de esta clase. Aquí básicamente lo que tenemos es un método que contiene un string. Ese string también tiene, vamos a probar acá que si podemos utilizar el configuration manager. El configuration manager permite manejar lo que es, digamos, el webconfig de esta aplicación, porque dentro de este webconfig yo podría agregar mi conexión a mi base de datos, ¿verdad? O también lo puedo hacer de una forma, vamos a quitar esto, de una forma directa, utilizando lo que sería una conexión directa a mi base de datos a través de un direccionamiento. Ese direccionamiento lo obtenemos desde el SQL Server. Acá, recuerden, SQL Server, y que vendría a ser esto, el servidor, ¿verdad? SQL Express. El source, data source, es el servidor. Y luego lo que tenemos acá es el catálogo, que es DB Bancos, que es la base de datos que vamos a utilizar en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos un string de conexión que lo sacamos del configuration manager o lo sacamos directamente de donde esté. ¿Cómo configuramos ese configuration manager? Entonces vamos a hacer un truco aquí rápido. Lo podemos agregar. Digamos, si yo lo quiero agregar, aquí le puedo decir, voy a agregar así rápidamente vamos a ver, vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a agregar un formulario. Vamos a ver si tenemos por acá los webform o un window form, está bien. Si podemos agregar un formulario webform. Entonces ahorita lo borramos. Aquí en la parte de diseño vamos a irnos acá, vamos a ver la ventana, cuadro de herramientas, y acá
ahí se nos está cargando todo esto. Y vamos a agregar, digamos, en datos un SQL Data Source. Vamos a configurar este origen de datos. Ok, tenemos esta conexión. Esta es la conexión que es la misma que teníamos allá, ¿verdad? La misma conexión. Le decimos siguiente. Y si queremos esta conexión de este tipo, entonces le vamos a decir que nosotros la tenemos grabadas como dbcon, digamos. Vean que esto en el archivo de configuración, que si la queremos guardar, le damos siguiente. Ahí podemos darle siguiente también. Ahí podemos ver los datos y le decimos finalizar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nuestro web config ya por acá se nos creó por alguna parte esa conexión. Y aquí lo tenemos, ¿lo ven? Se llama dbcon. Vamos a eliminar ese webform, no nos interesa. Si ya nosotros tenemos experiencia en esto, pues podemos crear el connection string fácilmente, pero no es el objeto de lo que estamos haciendo ahora. Entonces en conectividad utilizamos el configuration manager utilizando esta sección dbcon que está en el web config. Vamos a decir que lo salvamos, y si no, pues simplemente utilizamos una directamente. Entonces, una vez que establecemos el string de conexión, creamos una variable de tipo SQL connection, que es para establecer un objeto de conexión a la base de datos con ese string de conexión. Hacemos otro try por acá y le decimos que si la conexión está cerrada, que la abra. De lo contrario, que la cierre. Entonces, cuando vamos a hacer un proceso, la encontramos abierta, pues la usamos. Si está cerrada, pues la abrimos. Y cuando terminemos, lo que hacemos es que la cerramos. Esa es nuestra primera clase. Entonces lo vamos a cerrar, le decimos que sí. Y ahora vamos a crear otra clase. Ya tenemos la clase conectividad y tenemos la clase entidad cliente. Vamos a crear una que se llame, vamos a agregar otra clase que se llame DAL clientes. Ese también tengo el código, por eso no voy a tardar mucho en esta codificación. Entonces quitamos esto, quitamos el namespace, no lo necesitamos y nos vamos a ir directamente a la clase. Entonces continuamos con nuestra programación. Entonces aquí voy a crear voy a pegar el código que ya tengo listo acá y vamos a hacerle un corto repaso. Hay una serie de errores por ahí, pero es básicamente para por referencias. Entonces vamos a comenzar a corregir. Aquí tenemos la clase general, tenemos un primer método. Entonces vamos a decir que esta es conectividad, porque lo que estamos llamando es a esta variable que tenemos acá, ¿verdad? A esta variable para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces este SQL command lo que necesitamos es también hacer el using del data, using system data y using system data SQL client. Ya tenemos. Entonces esto es lo que hemos venido comentando a veces. Tenemos una función booleana, un método booleano que es insertar cliente, que va a recibir una entidad cliente proveniente de acá, de este punto, y cliente, que es el objeto que se le pasa. Entonces creamos una instancia de esto para crear
lo que es la instancia de conectividad, creamos un command que es básicamente un objeto de tipo comando, y luego tenemos cómo invocamos en aux, que es la instanciación de conectividad, llamamos al método conectar. Pasamos una serie de parámetros acá, que son los que espera un procedimiento almacenado que está en esa base de datos. En este caso es este procedimiento almacenado que se llama insertar cliente. Verá ese caso, insertar cliente. Entonces veamos que tiene todos estos parámetros: cliente, nombre, apellido, dirección, teléfono, email, fecha de ingreso, todos los demás campos lo reflejamos acá en los que son los parámetros. En este caso, cliente ID, nombre, apellidos. Todos vamos a crear una serie de parámetros agregándolos al CMD, que es un objeto command de SQL Data, SQL Client. Invocamos a este procedimiento almacenado, que es un procedimiento almacenado, y lo mandamos a ejecutar. El execute no query lo que nos devuelve es un valor mayor que 1 o igual si por lo menos hizo la inserción, ¿verdad? Entonces se lo podemos asignar a una variable x, que es la que va a obtener o contener lo que sería el número de registros que fueron modificados o actualizados. En este caso, si ese valor es mayor o igual a 1, me retorna un true a través de la función booleana, o me retorna un false. Este es para actualizar cliente, es básicamente lo mismo, siendo un objeto de tipo entidad cliente. Aquí lo vamos a quitar de acá y quitamos de acá también, ¿verdad? Porque es lo mismo, es un llamado a lo que es la clase conectividad. Hacemos exactamente lo mismo. Los mismos parámetros, nos conectamos, llamamos a un procedimiento almacenado que se llama actualizar cliente, que básicamente es este, que tiene esos parámetros. Bueno, no nos interesa que lo abrimos ahí, pero estos son los parámetros que son exactamente los mismos que tenemos en insertar. Lo mandamos a llamar, hacemos el execute query y conectamos. Vean que este es un void, por lo tanto no hace un retorno en cuanto a la inserción. Tenemos luego lo que es eliminar cliente, que sigue un mismo patrón. Vamos a decirle que es conectividad. Este espera solo un parámetro. Bueno, ya lo está abriendo, pero no queremos que lo abra. Y solo espera un parámetro, que es el que tiene acá, ¿verdad? Se llama al procedimiento almacenado, es procedimiento almacenado exactamente igual como lo hicimos en insertar, execute not query, o sea que no ejecute una consulta, retornamos los valores de cuántos fueron afectados y hacemos lo mismo. Luego tenemos buscar cliente, que en este caso lo que recibe es un string, que es el cliente ID, que se va a modificar. Creamos una instancia de lo que sería la clase entidad clientes, ¿verdad? Para poder construir el objeto basado en esa estructura de clientes. Invocamos a conectividad, hacemos exactamente lo mismo. Él recibe un parámetro que es cliente ID. El procedimiento que se va a invocar es buscar clientes, un procedimiento almacenado, y creamos un data reader. El data reader es un objeto en memoria que sirve para cargar datos obtenidos de una consulta SQL. Y en este caso le decimos que a través del command se ejecute ese reader. Procedemos a leerlo si se puede leer. Entonces almacenamos en cliente, que es la instancia de la entidad clientes, en el campo cliente ID, porque entidad cliente tiene
cliente ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, email, fecha de ingreso, tipo de cliente, sexo y clave. Los tiene definidos y aquí lo que está haciendo es llenándolo con el set, ¿verdad? Y le está almacenando del data reader el campo cliente ID to string, o sea, el string de cliente ID. Igual sucede con nombre, apellido, dirección, teléfono, email, con la fecha también, nada más que hace un convert to date time, fecha de ingreso que lo obtiene en forma string, pero lo va a convertir. También el tipo de cliente ID, la parte de el campo sexo y el campo clave. Y si no, devuelve un nulo en el objeto, ¿verdad? Retorna un nulo, ¿verdad? O sea, más bien eh, lo que es la instancia de identidad cliente lo pone en nulo, sin un solo valor. Nos desconectamos, porque en este caso mandamos a llamar a conectar. Como está abierto, lo que va a hacer es conectar y retorna el objeto cliente con todos los datos que tiene acá, ¿verdad? Ok, luego tenemos listar. Vamos a quitar esto, ok, porque es conectividad. Aquí lo que va a hacer es crear una lista basado en un objeto lista con una estructura basada en entidad clientes. Esa lista va a estar conformada por cliente ID, nombre, apellido, dirección, nombre, apellidos y todo eso. Creamos la instanciación de conectividad, el command, nos conectamos, llamamos al procedimiento almacenado listar cliente, le indicamos que es un procedimiento almacenado, lo mandamos a ejecutar, creamos una lista temporal para poderla mandar a través de la función y hacemos la lectura. Hacemos la lectura del data reader que cargamos acá y mientras se pueda leer, creamos una entidad dentro de esto de cliente individual, cargamos los datos tal como lo vimos anteriormente aquí arriba y se lo agregamos a esta lista que tenemos acá. Le agregamos cada objeto, nos desconectamos y retornamos la lista. Esa es toda la funcionalidad que vamos a tener en la DAL para que podamos utilizar luego meramente la programación en MVC. Entonces aquí tenemos todo el código, que podemos verlo ahí para luego utilizarlo. Entonces vamos a dejar esta parte acá de lo que es el modelo para regresar con lo que sería el controlador. Muchas gracias.